El dinero es tan solo un símbolo como forma de intercambio. Ha tomado muchas representaciones a través de los siglos, tales como sal, joyas y diferentes baratijas. En tiempos antiguos, la riqueza de un hombre se medía en base a la cantidad de ovejas o bueyes que poseía. Es mucho más cómodo hacer un cheque que cargar ovejas para pagar las cuentas. Dios no quiere que vivas en carencia o que pases hambre. Él realmente quiere que seas feliz, próspero y una persona exitosa. Dios siempre tiene éxito en sus emprendimientos, ya sea fabricando las estrellas o el cosmos. Probablemente quieras viajar por el mundo, estudiar arte o cualquier otra cosa en otros países, ir a la universidad o mandar a tus hijos a una escuela mejor. Naciste para tener éxito, para triunfar, para vencer todas las dificultades y para desarrollar completamente todas tus facultades. Si hay carencias económicas en tu vida, haz algo al respecto. Quítate inmediatamente de la cabeza todas las creencias supersticiosas sobre el dinero. Jamás lo encasilles como sucio o malo. Si lo haces, lo único que lograrás es que se aleje de ti. Recuerda que pierdes aquello que condenas. Abróchate los cinturones y quédate hasta el final, porque en este video aprenderás cómo construir una vida próspera para siempre. Empecemos. Es tu derecho ser rico. Estás aquí para saborear cómo es una vida de abundancia y plenitud, para ser feliz y libre. Por lo tanto, deberías tener todo el dinero necesario para lograrlo. No hay dignidad en la pobreza. La pobreza es una enfermedad mental que debe ser suprimida de la faz de la tierra. Estás aquí para progresar en lo espiritual, lo mental y lo material. Tienes el legítimo derecho de desarrollarte y expresarte completamente en todos los aspectos. Deberías rodearte de belleza y lujo. Tu inspiración de ser rico es el deseo de una vida más plena, más feliz y extraordinaria. Es un impulso cósmico, un impulso bueno, muy bueno. Empieza a ver el dinero con su significado real, como emblema de intercambio. Simboliza estar libre de deseos, simboliza belleza, lujo, abundancia y distinción. Una de las razones por las cuales las personas no tienen más dinero es porque directa o indirectamente lo condenan a hacer algo malo. Se refieren a él como el vil metal. Piensan que amar el dinero es la base de todos los males, entre otras cosas. Otra de las razones por las que no progresan es que tienen una sensación maliciosa y subconsciente de que hay algún tipo de dignidad en la pobreza. Este patrón subconsciente puede deberse a la educación adoptada en la infancia, a la superstición que bien puede basarse en la explicación plasmada en las Sagradas Escrituras. Si estuvieras enfermo físicamente, pensarías que algo no marcha bien en ti, y pedirías ayuda o tratarías de remediarlo de inmediato. De la misma forma, si no hay dinero circulando de manera persistente en tu vida, debes pensar que hay algo en ti que no funciona bien. Podrías tener 1 o millones y aún así tener paz mental, armonía, perfecta salud y expresión divina. Todos desean dinero, y no solo lo suficiente. Quien quiera abundancia de sobra, la debería poseer. Todas las ganancias, deseos e impulsos que obtenemos por la comida, la ropa, las casas, los mejores medios de transporte, expresión y abundancia, nos lo ha proporcionado Dios. Son divinos y buenos. El dinero es un símbolo de la abundancia, la belleza, el refinamiento y la riqueza de Dios, y se le debe usar con sabiduría, juicio y de forma constructiva para el bien de la humanidad, en infinitas maneras. Es meramente un símbolo de la riqueza económica de una nación. Cuando tu sangre circula con libertad, posees salud. Cuando el dinero circula libremente en tu vida, eres económicamente sano. Si las personas empiezan a acumular dinero, lo ponen en cajas de metal y se llenan de miedo, se enfermarán económicamente. Vives en un mundo subjetivo y objetivo. No debes menospreciar el alimento espiritual, tal como la paz mental, el amor, la belleza, la armonía, la alegría y la risa. El conocimiento del poder espiritual es el medio para acceder al camino real que conduce hacia las riquezas de todo tipo.
ya sea que tu deseo sea espiritual, mental o material. Quien estudie las leyes de la mente o el principio espiritual, cree y sabe de manera total que, sin importar la situación económica, la fluctuación del mercado de valores, la depresión, las huelgas, la guerra u otras condiciones y acontecimientos, siempre recibirá provisiones de manera abundante, sin importar la forma que tome el dinero. La razón de todo esto es que persevera en la conciencia de la riqueza. Quien estudia esto, se ha convencido en su mente de que la riqueza fluye libremente, que siempre estará en su vida, y de que siempre habrá más para él que viene de lo divino. La riqueza es un estado de la conciencia, es una mente condicionada al abastecimiento divino que fluye perpetuamente. El pensador científico percibe el dinero y la riqueza como la marea, es decir, algo que se va, pero siempre vuelve. La marea nunca falla, tampoco lo harán los abastecimientos del hombre cuando éste confía en una presencia perseverante, inmutable e inmortal, que es omnipresente y que fluye sin cesar. El hombre que conoce el trabajo de la mente subconsciente, por ende nunca está preocupado por la situación económica, lo arriesgado del mercado de valores, la devaluación o la inflación de la moneda, ya que se atiene a la conciencia del destino de Dios. A ese hombre siempre lo provee y lo cuida una presencia que todo lo cubre. Observa las aves del cielo, no siembran, ni sesgan, ni guardan la cosecha en graneros, y nuestro Padre las alimenta. No somos mucho mejores que ellas. A medida que de manera consciente entras en relación con la presencia divina, aseverando y sabiendo que ella te lleva y te guía en todos los caminos, que es una lámpara que guía tus pasos y una luz en tu senda, serás divinamente próspero y se te proporcionará sustento más allá de tus sueños más imaginativos. He aquí una forma simple de crear una impresión en tu mente subconsciente con la idea de suministros o riqueza constante. Aquieta el movimiento de tu mente. Relájate. Vamos, frena la tensión. Trata de ingresar a un estado mental adormilado, de ensueño, meditativo. Eso reduce el esfuerzo al mínimo. Luego, de manera relajada y tranquila, reflexiona sobre las siguientes sencillas verdades. Pregúntate a ti mismo, ¿de dónde provienen tus ideas? De la riqueza. ¿De dónde vienes? ¿De dónde ha venido tu cerebro y tu mente? Te dirigirás hacia la fuente única. Ahora te hallas en una base espiritual para empezar a trabajar. Ya no será un agravio para tu inteligencia darte cuenta que la riqueza es un estado mental. Interioriza esta pequeña frase. Repítela lentamente durante 4 o 5 minutos, 3 o 4 veces por día en silencio, especialmente antes de ir a dormir. El dinero siempre está transitando libremente en mi vida y todo el tiempo hay un abastecimiento divino. A medida que hagas esto de forma regular y metódica, a tu mente profunda se le comunicará la idea correcta de la riqueza y desarrollarás una conciencia de la misma. La repetición vacía y mecánica no tendrá éxito para levantar la conciencia de la riqueza. Empieza a sentir la verdad de lo que afirmas, el que sabes qué estás haciendo y por qué lo haces. Sabes que tu ser más profundo contesta a lo que conscientemente aceptas como verdad. Al principio, las personas que tienen dificultades económicas no consiguen resultados con afirmaciones tales como soy rico, soy próspero, soy exitoso. Tales afirmaciones pueden hacer que su escenario empeore. El motivo de esto es que, si al subconsciente se le presentan dos ideas, aceptará la que sea imperiosa o tomará la predisposición que predomina. Cuando dicen soy próspero, la sensación de insuficiencia es mayor y algo dentro de ellos dice no eres próspero, estás quebrado. La sensación de insuficiencia es la que domina, así que cada aseveración convoca aún más a esta sensación y entonces reciben más de lo mismo. La forma para que los principiantes superen esto es afirmar aquello con lo que la mente consciente e inconsciente están de acuerdo. Entonces no habrá refutación. Nuestro subconsciente acepta nuestras creencias, sensaciones,
opiniones y lo que conscientemente admitimos como verdad. Un hombre puede pedir la cooperación de su subconsciente al decir: prospero cada día, progreso en riqueza y sabiduría cada día. Mi fortuna se duplica día a día. Mejoro y crezco hacia adelante en lo económico. Estas afirmaciones y otras parecidas no instaurarán conflictos en la mente. Los estudiantes espiritualmente avanzados que, de manera tranquila, sentida e intencionada dicen: soy próspero, soy exitoso, soy rico, también logran excelentes resultados. Porque esto ha de ser real. Cuando piensan, sienten o dicen soy próspero, quieren decir que Dios es el abastecimiento total o riqueza infinita, y que lo que es real acerca de Él es real acerca de ellos. Cuando dicen soy rico, saben que Dios es el abastecimiento infinito, la mina de oro ilimitada, y que lo que es real sobre Él es verdad, y también sobre quienes saben eso, ya que Dios está dentro de ellos. Muchos hombres logran excelentes resultados al pensar sobre tres ideas abstractas como la salud, la riqueza y el éxito. La salud es una realidad divina o condición de Dios. La riqueza es de Dios, es eterna e interminable. El éxito es de Dios. Él siempre es exitoso en todos sus emprendimientos. La forma en que estos hombres provocan resultados notables es parándose frente al espejo mientras se rasuran y repiten durante 5 o 10 minutos: salud, riqueza y éxito. No dicen soy rico o tengo éxito. No están en oposición a su mente, están tranquilos y relajados. Así la mente es pasiva y receptiva. Después repiten estas palabras. Lo que sigue son efectos asombrosos. Todo lo que hacen es identificarse con verdades que son eternas, inalterables y atemporales. La riqueza es tu idea, deseo, actitud, ganas de servir, habilidad para dar a la humanidad, tu capacidad para serle útil a la sociedad y tu amor por la humanidad en general. Lo único que debe hacer el hombre es imaginar, admitir el fin en su mente y dejar su progreso en manos de la sabiduría subjetiva interior. Sean como sean los pasos que des concretamente, o lo que parezca que hagas objetivamente, será todo parte de un diseño que fuiste obligado a cumplir. Acepta el fin, proporciona los medios para que ese fin se haga realidad. Cree que ya lo posees y lo recibirás. Debemos dejar de negar nuestro propio bien. Date cuenta de que lo único que nos aparta de las riquezas que nos rodean en nuestra actitud mental o la forma en que vemos a Dios, la vida y el mundo en general. Tienes que creer, saber y actuar suponiendo positivamente que no hay razón para que no puedas poseer, ser y hacer lo que sea que quieras lograr a través de las grandes leyes de Dios. Tu conocimiento de cómo funciona la mente es tu salvación y tu libertad. El pensamiento y el sentimiento son tu destino. Tienes todo por el derecho de la conciencia. La conciencia de la salud produce salud. La conciencia de la riqueza produce riqueza. A medida que te vuelves consciente del poder espiritual, que es uno e indivisible y que responde a tu mente, rechazarás la oscuridad de la ignorancia del mundo. Sabrás que estás completamente listo y que tienes el poder y conocimiento para obtener éxito. Para recorrer el verdadero camino hacia las riquezas, no debes poner impedimentos ni trabas en el sendero de otros. Tampoco debes estar celoso o envidiarlos. En realidad, cuando te involucras con estos estados negativos de la mente, te estás hiriendo a ti mismo, por lo que estás pensando y sintiendo. Estoy seguro de que has escuchado decir: esta persona está cometiendo un fraude, es un estafador, está obteniendo dinero en una manera deshonesta, es un farsante, lo conocía cuando no tenía nada, es un deshonesto ladrón y estafador. Si examinas a quien habla así, generalmente posee carencias, tiene un problema económico o físico. Quizá sus viejos amigos del colegio escalaron hacia el éxito y lo superaron. Ahora está disgustado y envidia su progreso. En muchos casos esta es la raíz de su propia perdición. Pensar negativamente acerca de sus amigos y reprobar su riqueza.
Hace que las riquezas y prosperidad que pide para sí en sus oraciones se aparten y se desvanezcan. Está condenando las cosas por las cuales reza. Está rezando en dos sentidos. Por un lado dice, Dios me está proporcionando bienestar. Y con el siguiente aliento de manera silenciosa o audible dice, estoy disgustado por la riqueza de ese amigo. Siempre asegúrate de especialmente bendecir al otro y alegrarte por su bienestar y éxito. Cuando lo haces, te bendices y prosperas tú mismo. Si ves a tu competencia que tiene su tienda al otro lado de la calle ganar 20 veces más que tú, ponte contento y siéntete muy feliz de ver la abundancia de Dios revelarse en uno de sus hijos. Así estarás bendecido y exaltado. Aquello por lo cual rezas, aquello que bendices, lo duplicas. Aquello que condenas, lo pierdes. Los tesoros del cielo son verdades de Dios y están dentro del alma. Llena nuestras mentes con paz, armonía, fe, satisfacción, honestidad, honradez, amabilidad y gentileza. Entonces, estarás sembrando tesoros en los cielos de nuestras propias mentes. Cuando sabes que Dios no tiene que aprender, crecer, propagarse o revelarse, comenzarás poco a poco a despertar del sueño de la limitación y te convertirás en uno con Dios. Deja de llevar a cabo relaciones desfavorables, es decir, de unirte a los pensamientos negativos, los temores y las preocupaciones. Una plegaria es como un capitán que dirige el curso de su barco. Debes tener un destino, debes saber hacia dónde vas. El capitán del barco, al estar al tanto de las reglas de navegación, ajusta el camino de acuerdo a eso. Si el barco se sale del camino a causa de tormentas u olas rebeldes, con calma lo reconduce hacia su curso original. Tú eres el capitán en el puente de mando y eres quien da las órdenes en forma de pensamientos, sentimientos, opiniones, credos, predisposiciones y tonos de voz mentales. Conserva la vista en el mástil. Te diriges hacia donde va tu vista. Por lo tanto, deja de observar los obstáculos, retrasos y dificultades que harían que te salgas de tu rumbo. Sé preciso y seguro. Decide hacia dónde vas. Todas las riquezas del cielo están aquí y ahora, dentro de ti, esperando a ser liberadas. La paz, la alegría, el amor, la guía, la inspiración, la buena voluntad y la opulencia, todos ya existen en este mismo instante dentro de ti. Todo lo que es preciso para expresar estas riquezas de Dios es que dejes el presente actual, tu limitación, ingreses en la visión o imagen mental y con una predisposición feliz y alegre y te vuelvas uno con tu ideal. Eso sería todo por esta ocasión. Recuerda siempre tener fe en algo. Y también recuerda dejarnos un like, suscribirte y dejarnos un comentario. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.